Pues empezamos con la introducción. Bien, la energía eléctrica es un vector energético. ¿Eso qué significa? Pues que uno no coge un secador, lo pone así y ya se puede secar, sino que necesita una fuente de energía primaria para convertirla en energía eléctrica, que es como una especie de vehículo de energía que llega hasta tu casa y con una máquina tú la conviertes en otro tipo de energía que te vale para lo que quieras, para secarte el pelo, por ejemplo. Entonces no es una fuente de energía así, vale para otras cosas. Y esto, la consecuencia que tiene, es que ha de producirse y consumirse en el mismo tiempo, en el mismo instante de tiempo, en la misma cantidad. En este momento, pues toda esta luz que tenemos aquí, la de todo el país, está siendo consumida pues porque hay la misma cantidad de producción de energía eléctrica en el mismo instante, y si ahora apagamos esto, pues se tiene que bajar un poquitín, claro, la cantidad de energía producida. Entonces, claro, esto hace que la gestión pues tenga una complicación bastante interesante y, bueno, pues hay que hacer muchas previsiones y esto. Y luego otra cosa, que es otro corolario, como se dice por esta facultad, es que la potencia instalada ha de ser siempre mayor a la potencia consumida. Bueno, aquí mezclo un poco potencia y energía, pero para el caso da igual, todo instante de tiempo. Es decir, que el momento, la hora de consumo de energía más grande de este país, tiene que haber una potencia instalada capaz de abastecerla como mínimo igual. Bueno, porque luego hablaremos del tema de la potencia instalada. Y bueno, esto es lo que he comentado, que el sector es un poco complicado. Vale, pues pasamos ya con la siguiente parte de la introducción, y es presentar lo que es un mercado eléctrico, pues como podría ser el nacional, y todos los agentes que forman parte de él. Entonces tenemos los generadores por un lado, que son los que producen energía eléctrica, y bueno, pues podemos tener centrales hidráulicas, térmicas, renovables, lo que haga falta. Esto se conecta con unos transformadores y demás, se conecta a la red de alta tensión, que es, digamos, lo que lleva la energía eléctrica por todo el territorio nacional y que está conectado con Francia, con Portugal y lo que sea. Y esto es lo que se denomina la parte de transporte de la energía eléctrica, que está en alta tensión, como he dicho, y que hoy por hoy pues lo lleva Red Eléctrica Española. Luego, una vez que esto se va acercando a los puntos de suministro, o sea, a nosotros, pues se tiene que pasar por los transformadores e ir haciendo más chiquito, a menos tensión, y es lo que viene a la parte de distribución, aquí está el ratón, que es de media y baja tensión, y luego ya de ahí ya va llegando a nuestra casa, y nosotros pues como consumidores lo solemos consumir a baja tensión y demás, solo que todo esto está como intermediario pues las comercializadoras, que son las que nos venden esta electricidad. Entonces, cuando hablemos de estos agentes, pues yo creo que a ver si los tenemos ya referenciados, para no confundirlos. Bueno, y luego ya de fuentes de energía, esto está sacado de la clase de tecnología eléctrica de aquí. Y bueno, pues es simplemente pues para que tenga claro un poquitín cuál es cada tecnología. Como podemos ver, las cajas cuadradas son energía, y siempre antes de llegar a la energía eléctrica tenemos una cajita cuadrada que es la energía que nos va a transformar esto en energía eléctrica. Entonces, nosotros podemos captar directamente la energía solar mediante células fotovoltaicas y convertirlas en electricidad. La podemos captar de una manera térmica, que no son los aparatos que suelen haber en las casas ahora, que son paneles solares que son para agua caliente sanitaria. Aquí estamos hablando de generar electricidad, y son estas típicas torres gigantes con hectáreas de espejos que enfocan directamente a la torre, calientan lo que hay allí a muchísima temperatura. Esto lo pasan a través de unas turbinas que hace girar un alternador, otro salto de energía, y que luego nos da energía eléctrica. La eólica, pues también a través de la energía mecánica, con su alternador nos lo transforma en energía eléctrica. Lo mismo con la hidráulica. Bueno, aquí las mareas evidentemente no es la energía solar la fuente, pero bueno, no quería poner otra cosa. Y luego pues la energía nuclear, pues 3/4 de lo mismo. Al fin y al cabo no es más que calentar algo mucho, o sea, transformamos la energía nuclear de los átomos a través de la fisión en energía térmica, se calienta mogollón. Esto lo pasamos con turbinas a energía mecánica, y esto otra vez con un alternador de nuevo a energía eléctrica. Y bueno, simplemente comentar que por temas de termodinámica, pues que cada vez que pasamos de una cajita a otra estamos perdiendo eficiencia, ¿no? Las transformaciones de energía, pues se pierde energía, así, sin más, en pérdidas. Y ya para acabar ya esta introducción más o menos, pues simplemente comentar que normalmente se denomina toda la energía eléctrica producida en reactores nucleares como potencia base. ¿Por qué? Pues porque no es regulable. Un reactor nuclear resulta carísimo,
andarle apagando y encendiendo, andarle bajando la potencia, entonces les salen, ellos lo que quieren es tener eso encendido y que se quede ahí para siempre, y bueno, el precio de la energía será el que sea, pero ellos pues no les queda otra que contentarse con eso. Entonces la idea es que cuando yo tengo una curva de producción o de demanda, porque tienen que estar iguales, y entonces la idea es que la energía nuclear esté como en la base y lo demás vaya ahí variando, pero que esto no se toque, y por eso se llama potencia base. Las no renovables todo el mundo sabe cuáles son, así que tampoco vamos a... Luego tenemos régimen ordinario. Lo que se considera régimen ordinario en el sistema eléctrico pues son lo que son las no renovables, para hablar rápido, y luego las hidráulicas, pero las grandes hidráulicas, en contraposición con lo que son las de régimen especial, que son las renovables, la cogeneración, pues todo lo que son centrales de producción de alta eficiencia y que tienen una potencia instalada de menos de 50 megavatios. Por eso una pequeñita hidroeléctrica puede ser de régimen especial, pero en cuanto pasamos de esta frontera, pues ya pasa al régimen ordinario. Pues hemos acabado. El sector eléctrico del 98 al 2009, que bueno, pues empieza con el marco legal estable y que luego pasa a la liberalización, y desde el 2009 digamos que tenemos una especie de normalización. Lo primero es el marco legal estable del 88 al 97 y bueno, pues todo lo que acabo de decir básicamente. Entonces empezamos con el marco legal estable. Bueno, pues como todo el mundo me imagino que sepa o sabe o debería de imaginarse, pues el sector eléctrico es un elemento estratégico para el desarrollo nacional. Al final la energía es la capacidad de hacer trabajo, como se define, y bueno, pues vale tanto para la industria, pero para si me quiero hacer la comida o lo que sea, pues también necesito energía eléctrica. Luego su precio es clave para temas de competitividad internacional y de producción, pero también para la gente, para su día a día. Entonces, el marco legal estable pues bueno, establece la electricidad como un bien básico y por lo tanto todo ciudadano tiene derecho. ¿Y cómo se lleva esto sobre el papel? Pues bueno, del lado de las empresas se intenta garantizar unos beneficios aceptables a las empresas que producen energía eléctrica y que las inversiones las recuperen a largo plazo pues de una manera, digamos, decente. Y los consumidores pues tienen unas tarifas transparentes en condiciones de mínimo coste, lo que se dice. Entonces, ahora vamos a pasar parte por parte de los agentes que hemos visto antes: generación, producción, bueno, generación y producción es lo mismo, generación, distribución y todo esto, para ver cómo vivían ellos el marco legal estable entre el 88 y el 97. Entonces, en la generación el coste estaba definido a través del Ministerio de Industria y Energía y era un coste que se les asignaba, que no tenía por qué ser real y que esto es clave, es decir, era un coste reconocido. Entonces, en este coste reconocido pues se les reconocía la inversión que habían hecho, los costes de operación y mantenimiento, es decir, lo que me cuesta a mí hacer el mantenimiento y hacer que eso funcione al día, y el combustible que se utilice, pagarlo. Entonces, se les da, digamos, reconoce esos costes. Luego se les reconoce un margen de beneficios para su amortización y, por tanto, esta conjunción hace que el Estado pueda fomentar o no cada tecnología. Basta con que vamos a reconocer más costes a esta tecnología, a un margen de beneficios tal o X, entonces digamos que ahí podía jugar el Estado a planificar. El transporte, antes de esto, estaba, digamos, la red de distribución, esta de alta tensión que hemos hablado, estaba dividido pues, por regiones X. Y entonces lo que se hace es unificarlo todo, pasarlo a monopolio natural y que lo gestione Red Eléctrica de España y bueno, de manera pública. Y bueno, la distribución, digamos que la empresa que tenía la red que llegaba a tu casa de baja tensión o de media tensión era la que te lo comercializaba y es la que te cobraba la electricidad. Ya veremos que esto ahora no es así. Y luego, ¿cómo se hacía la tarifa en el consumo? Pues simplemente se hacía la demanda estimada de este año, se cogían todos estos costes de los que hemos hablado y todos los demás que quería reconocer, pues los costes estándar, que es lo que he hablado de generación, los costes de red eléctrica, desvíos, porque claro, tenían que prever la demanda de este año y si al final del año resulta que habíamos consumido menos, pues se ajustaba para ajustar, digamos, lo que nos ha faltado o sobrado de dinero en esta tarifa. Y así pues se llama marco legal estable por la parte de estabilidad que esto ofrecía, ¿no? Y todo esto, evidentemente, como estaba muy supervisado por el Estado, pues podía, en principio, organizar a corto, medio y largo plazo la política energética del país. Bueno, entonces ahora lo voy a poner en contexto, antes de acabar con esto. Y bueno, esto es una gráfica, no sé si se ve bien, pero bueno, de UNESA, que pone un poco
pues sí viene ahí. La potencia instalada en España es del 40 al 80, es decir, aquí vemos como la potencia instalada no paró de crecer, al igual que la demanda, entonces se hace una especie de funciones siempre exponencial. Y claro, pues nunca la gente piensa cuando se acaba la función exponencial, es algo innato a nosotros. Entonces, digamos que para suplir esa demanda, además vino la crisis del 73 y se dieron cuenta que esto era bastante crítico y que había que intentar diversificar y ir a otras fuentes de energía, pues aquí es donde vemos los famosos pantanos de Franco en los 70, pues ahí están las hidroeléctricas, se va hacia el carbón para aprovechar lo nacional y se intenta, pues para hacer estos grandes saltos de potencia instalada, ir hacia la nuclear. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esa demanda llega a un momento en que se para, en los años 80, además vienen elevados tipos de interés que hace que las inversiones que se habían hecho en nucleares pues dejen de ser ya tan rentables, la cosa se ralentiza, no hay manera de construirlas, bueno, aquí pongo un aumento de la demanda y al mismo tiempo la tarifa tampoco se acaba de aumentar. Por lo tanto, esto estamos hablando antes del marco legal estable, digamos que se crea una especie de crisis, el sistema está un poco mal, por hablarlo así un poco sencillamente, y lo que se intenta es, bueno, aquí también añado la moratoria nuclear, que viene un poco a compensar, digamos, este intento de subir la potencia instalada para abastecer a una demanda creciente cuando realmente esta demanda se está estancando. Y lo que se produce en este momento es algo que yo me sorprendido bastante cuando me he enterado, es que se hace una especie de rescate de las nucleares. Digamos que las empresas que tenían las centrales nucleares empiezan a pasar momentos difíciles y lo que se decide es comprarlas. Lo comprarán las que ahora son las grandes eléctricas del país, pero no lo compran al coste, digamos, de central que está en crisis, sino que lo hacen a un coste de una central más o menos normal, ¿no? Entonces esto se hace a cambio de que el Estado reconozca unos costes para intentar recuperar esta falta de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto está ahí. Y el marco legal estable llega para sanear esto, es decir, el sector está un poquito delicado y el hecho de que el Estado se meta ahí, bueno, también hace unificar las redes de transporte, pues hace que sea más eficiente y más barato y bueno, pues es un poco el marco en el que se crea este marco legal estable, pero aún así todo, la tarifa eléctrica creció a un ritmo del 2,8 anual frente a una inflación del 4,8 y bueno, pues al final el precio real de la electricidad bajó, o sea, a la gente pues le salió más baratito. Bueno, entonces luego aquí pues en un artículo que he leído pues habla un poco de por qué se cambia de este al otro, en realidad viene de Europa también, pero bueno, dicen que empiezan a recuperar los costes diferidos, las centrales ya empiezan a tener todo amortizado y empieza a beneficiar demasiado al sector y poco al consumidor, a la competitividad y a la inversión. Bueno, pues entonces ahora llegamos al mercado y bueno, si me queréis parar para preguntar algo, me lo decís, voy un poco deprisa, no sé si sí o si no. Pero... Sí, perdona, sí. Entonces las nucleares iniciales las pagó el Estado. Inicialmente, bueno, aquí lo que se produce, inicialmente la verdad es que no lo sé, no sé si alguno... Las que rescató. Las que rescató. Y las que no se hicieron y estaba previsto hacerlas. Y a las que no se acabaron y estaba previsto acabarlas. Bueno, el mercado liberalizado. A mí algo que me llamó la atención cuando nos dieron esta facultad es que se elimina explícitamente la noción de servicio público y vamos, viene así tal cual y entonces se introducen mecanismos de libre mercado porque supuestamente es lo más eficiente y quita un poco capacidad de decisión al Estado sobre ello. Esto es un proceso que se inicia en el 97 y se culmina supuestamente en 2009 tras un periodo de adaptación y bueno, aquí lo he puesto simplificado pero realmente no es así, pasa a terreno privado la generación y la comercialización y luego estatal no es así porque realmente Red Eléctrica Española, que es del Estado, solo tiene bueno, no es del Estado, perdón, que es la del transporte, solo tiene, que yo sepa, no sé si se ha cambiado un 20% de las acciones, lo que sí que es verdad que no deja que no haya accionistas más mayoritarios que él, pero bueno. Vale, entonces vamos a hacer ahora lo mismo, vamos a pasar por cada uno de los agentes y ver cómo reciben ellos la liberalización del sector. Bueno, pues la generación está liberalizada y es la empresa la que decide, en función de la retribución que da el mercado y la parte, digamos, regulada por el Estado, pues a través de mecanismos de mercado ya decide si le es rentable o no, pues hacer una inversión. La transporte y distribución, Red Eléctrica, sigue siendo el único transportista y también operador, y las empresas distribuidoras se desvinculan de la comercializadora. Es decir, antes teníamos Endesa, por ejemplo, que era la de aquí, Iberdrola, entonces ella distribuidora y comercializaba. Ahora mismo están obligados a dividirse y tener la parte distribuidora, que lo único que se tiene que centrar es en que la calidad de la red sea buena, de hacer el mantenimiento y todo lo demás, y luego tiene la versión comercializadora, que
que es la que te puede vender la energía eléctrica. Para entendernos, es como una telefonía móvil. Yo puedo estar con Syngenta, por ejemplo, que es mi comercializadora, pero Syngenta utiliza la red de distribución de Orange, por ejemplo. Entonces es un poco para que se entienda, más o menos. Luego, desde el lado del consumo, pues esto lo que comentaba, la comercializadora es privada y puede hacer con los precios lo que ella estime oportuno. Entonces, las componentes del precio, pues como todo el mundo sabrá, son dos: la que se genera en el mercado a través de una subasta y la componente regulada, que es la que hace el Estado y que pone unos cargos para cosas que veremos más tarde. Luego ya en el mercado, para saber el precio, pues ya veremos adelante, pues está el mercado minorista, que es el que la comercializadora tiene con nosotros, el que pagamos todos a través de un contrato libre, y el mayorista pues es el que se genera en estas subastas que hay a través de la operadora del sistema para igualar oferta y demanda en cada hora del día, en cada instante, y ahí solo pueden acceder diversos actores. Y luego, a mayores de esto, está la tarifa de último recurso, que ahora es le han cambiado el nombre más o menos, y que es otra manera de pagar la electricidad en lo que la gente se va pasando al sistema liberalizado, que eso está un poco revolucionario, también lo explico al final. Vale. Y aquí un esquemita de flujos. Los generadores producen alta tensión, pasa por la de baja tensión, a través de las comercializadoras nos llega a nosotros, y nosotros, a través de un contrato libre con estas, pues pagamos la parte de la energía que se ha generado en el mercado. Sí que se ve el ratón, ¿no? Porque lo estoy... Sí. Vale. A ver si no... Y luego, con este contrato libre pago esta parte y también pago la componente regulada que el Estado recoge para, digamos, pagar al resto de actores en función de lo que se ha estipulado por ley, real decreto, lo que sea. Pues este es el esquemita de la parte liberalizada. La parte de la tarifa de último recurso, que seguro que los de esta sala son los que más tienen, incluido creo que en mi casa, pues lo veremos más tarde, que es un poquitín diferente. Bueno, aquí lo pongo, la tuya para después. Entonces ahora vamos a analizar, bueno, antes unas pequeñas imágenes sacadas de la Red Eléctrica Española, y esto es lo que os decía. Esto lo cogí el 28, o sea, la semana pasada, sobre las 6 y media de la tarde. Entonces tenemos en la línea verde, es lo que se ha estipulado que se va a consumir ese día, y en la línea amarilla es lo que se va consumiendo realmente en tiempo real. Luego, por ejemplo, aquí en esta curvita, lo que se ha producido es que lo que se ha estimado y lo que se ha consumido no coincide. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues ahí hay un mercado especial que tiene Red Eléctrica Española y que está ahí diciendo a ciertas centrales: oye, dale que estamos consumiendo más de lo que producimos, o cierra de ahí que nos sobre. Y entonces, así de una manera un poco explicada de aquella manera, pues es más o menos como se iguala. Y aquí nos pone un poco la estructura de la generación en tiempo real, pero a mí me gusta más este tipo de aquí. Esto podéis ir ahí a Red Eléctrica Española, seguro que alguno de vosotros ya lo habéis hecho, y le podéis dar y ver cualquier día del año, incluso ahora mismo, lo que se está produciendo. Entonces esta la saqué en el mismo instante y aquí nos muestra cómo todo esto que ha sido la generación de energía eléctrica, pues quién lo ha ido cubriendo. En azul tenemos las hidroeléctricas, en morado la nuclear, en rojo el carbón, en amarillo los ciclos de minas de gas, verde es eólica. Esto es la solar, ese día estaba nublado, y luego pues el resto de régimen especial, que son aquellas que tienen menos de 50 megavatios, bueno, es lo que os he dicho al principio. Vale, aquí os explico tipos de mercados que hay, que los no organizados son los que un productor y un consumidor pueden tener entre sí de una manera bilateral, fijan en la duración, el precio y todo esto, pero esto no somos nosotros. Y luego está el mercado ibérico de la energía, a nivel que mediante dos mercados, uno a largo plazo y otro horario, que les explicaré a continuación, pues nos fijan el precio de la electricidad que pagamos la parte del mercado, la otra nos la fija el Estado. Y luego, esto es lo que os comentaba antes, los mercados gestionados por Red Eléctrica, que es para ajustar esas pequeñas desviaciones. Entonces a través de este esquema os voy a explicar brevemente cómo se origina el precio del mercado, que es bastante, a mí me parece bastante interesante. Pues vamos a ello. Entonces estamos en el mercado diario y supongamos que nosotros tenemos una central de ciclo combinado de gas y tenemos una turbina y queremos vender esa electricidad. Entonces, ¿qué hacemos para mañana, por ejemplo? Pues ¿qué hacemos? Hoy, antes de las 10 de la mañana, tendríamos que haber dado a Red Eléctrica de España, el operador del mercado, tendríamos que haber dado una curva de lo que yo quiero producir y al precio que estoy dispuesto a producirlo de cada una de las horas del día siguiente. Entonces, estas curvas se asemejan a esto, que se lee así:
a 3,67 céntimos estoy dispuesto a poner a disposición 80 megavatios. Por 3,82 céntimos os puedo dar más 105, es decir, 185 en total, y así sucesivamente. Y todo esto para todas las horas del año, digo, horas del día siguiente. Luego, lo que hace Red Eléctrica, recibe, tanto del lado de la producción como de la demanda, todas estas curvas, las suma y donde se cruzan es el precio del mercado de este día, que es aquí. Entonces, en rosita son las franjas de nuestra central y nosotros hemos ofrecido más caro de lo que se ha fijado, por lo tanto, a esa hora no producimos, pero sí que podemos producir en otra hora. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Pues que ahora se produce una serie de ajustes. Imaginemos que se me ha estropeado la turbina, o que ha pasado algo, o que yo estoy dispuesto a vender energía eléctrica si solo si, como mínimo, pues produzco durante 3 horas, porque a lo mejor no me sale rentable arrancar toda una máquina para producir una hora y dejarla ahí luego para el resto del día. Luego ahora aquí es cuando el operador del mercado vuelve a ajustar, quitando y poniendo lo que la gente que se ha dado de baja, entre comillas, entonces aquí ya nos fija un precio, que es donde se cruzan los fosforitos. Y entonces aquí hemos visto que nosotros hemos conseguido vender energía eléctrica en el segundo tramo, según se ve aquí, para esta hora. Pues esto es el mercado diario. Vale, ahora vamos a explicar por qué tienen esta forma las curvas y quién está ahí. Porque es bastante importante para entender las tensiones que hay internas y por qué se pelean ciertos tipos de productores con las renovables y todo lo demás. Entonces, típicamente, en el primer tramo de la oferta de producción de energía eléctrica está la energía nuclear, porque como hemos dicho antes, no es gestionable. Entonces, ella lo que le interesa es vender y no parar y, bueno, el coste ya el que le lleve, y ya está. Y de otras maneras, como están amortizadas, pues tampoco se gasta mucho dinero. Y luego, también están las renovables. Lo que cuesta una renovable es hacer una inversión inicial. Una vez que la tienes ahí, pues poco más o menos que un panel, que más da que esté conectado que desconectado, porque ya está ahí. Entonces, pues no te toca más que recibir el precio que te llegue y eso estará bien. Luego ya empiezan a entrar las térmicas, que estas ya sí que les cuesta el combustible, le cuesta la operación y por tanto ellas ya a ciertos precios pues prefieren tener eso apagado. Y por último, las hidráulicas de embalse, que estas están bastante asociadas por el lado de la demanda de energía. Hay muchas de ellas que tienen bombas que les permite volver a bombear el agua de abajo arriba. Entonces ellas mismas pueden decir, ahora que está la energía cara, voy a soltar agua. Y ahora que es de noche y están las nucleares y la de eólica, por ejemplo, produciendo y les sobra y está muy barato, pues ahora voy a coger y voy a volver a bombear agua para arriba, así tengo agua para el día siguiente. Y además también nos valen, estas dos y sobre todo la hidroeléctrica, bueno, en general todas, nos valen para hacer estos ajustes de demanda, ¿no? Para coincidir las dos. Y luego ya, pues bueno, esto es lo que tenemos aquí. La parte que os he comentado de que las hidroeléctricas pueden comprar cuando está baratito, y luego las comercializadoras, digamos que hay un precio máximo del cual no se puede pasar de más, entonces ellas, digamos que compran energía a ese precio máximo, también es verdad que saben que va a bajar, pero no se pueden permitir el riesgo de quedarnos sin electricidad porque han querido bajar la tarifa de la luz un poquito. Entonces esto es un poco porque tienen esta pinta las curvas. Luego ya veremos que a medida que se añaden aquí actores que ofrecen potencia, por ejemplo las renovables, esta curva entera en bloque se desplaza hacia la derecha y por tanto hace que el precio baje. Esto también es importante, ya veremos por qué. Y bueno, ya el mercado intradiario pues se genera a partir de las 4 de la tarde ese mismo día, pues se puede hacer un poco lo mismo solo con la gente que ya forma parte del mercado diario, cada 4 horas puede acceder a él y hacer la misma operación para hacer otra vez ajustes de que se me ha estropeado esto, de lo otro. Y es lo que aquí comento, si tampoco hace que lo leáis. Y bueno, pues sí que leí en el informe de Observatorio Crítico de la Energía que se puede hacer un poquito de especulación si consigo en el mercado diario colar energía más barata de la que he comprado, pues tenemos ahí un pequeño beneficio extra. Bueno, esto no lo he comprobado, pero bueno, es bastante lógico. Bueno, aquí ya analizamos los componentes del mercado. La parte de la izquierda es en la fuente 1, que ya veréis al final, y luego el otro ya lo he cogido yo de LOMIE, esto está mal, no es de Red Eléctrica Española, porque antes no hay datos aquí, entonces no los he encontrado donde los han sacado de aquí, pero bueno, aquí vienen las partes y aquí analizamos su porcentaje del acumulado de estos 4 años que yo he podido coger. Entonces, el precio de mercado es un 83%, el pago por capacidad, que no deja de ser una especie de subvención ahí escondidilla, ya veremos lo que es exactamente, tiene un torno a un 10%, los sobrecostes por restricciones, un 5%, y luego lo que es los procesos un 3%. Analizamos estas componentes.
A ver, sobre el sobrecoste del mercado de restricciones, pues por la propia disposición del sistema, algunas centrales tienen una especie de ventaja por su situación en la que pueden solo, o están, digamos, preferentemente, o solo pueden vender ellas energía en alguna zona del lugar, entonces tienen una especie de, para que nos sentamos, ventaja respecto a este mercado y se pueden, digamos, plantear poner tarifas más caras de lo que el mercado fija. Y bueno, esto es bastante negociable. Los pagos por capacidad es, digamos, garantía de potencia para picos de demanda. Es decir, hay centrales que están ahí por si acaso, y entonces estas, como no producen, pues se les paga por estar ahí. Entonces ya analizaremos esto mejor cómo va la cosa, porque tiene su intríngulis, pero bueno, de ahí se nos va un 10%. Bueno, aquí hay dos conceptos, uno a medio plazo, que es un año para todas aquellas centrales que tienen mayor probabilidad de no estar programadas, es decir, que tienen la mayor probabilidad de no estar en el mercado eléctrico, y luego a largo plazo, que se trata de promover su construcción, facilitar la colaboración de inversión y todo lo demás. Y por último, ya el análisis de la componente de libre mercado, que es el 83% del mercado diario, del precio diario. Aquí se produce una cosa, y es que no del todo, pero sí que se llega a ignorar un poco el mix eléctrico, es decir, nosotros como consumidor, en cuanto se mete una de ciclo combinado, nos da igual quién haya generado energía eléctrica, que vamos a pagar el precio de la última energía que se mete en el mercado. Por tanto, el hecho de tener muchas renovables, o bueno, nucleares supuestamente también, bueno, es un tema que ya hablaremos después, pues el hecho de tener una de carbón o lo que sea, pues de repente todo el mundo paga el precio de lo que vale ese carbón. Para entendernos, como si entramos en una tienda de zapatos, yo quiero unas zapatillas baratas y me toca pagarlas al precio del zapato más caro que se ha vendido ese día en la tienda. Entonces, bueno, pues ahí es un poquito una falta de... Bueno, pues ya veremos. Al final esto también genera una falta de competitividad de unos tipos frente a otros que sí. Estamos en un mix en el que hay centrales que ya han sido amortizadas, además en parte porque se han reconocido una serie de gastos, y que entonces pueden sentarse tranquilamente y ver cómo van entrando los beneficios, porque ya se encargan otras que tienen una gran competitividad, como son las de carbón y la de gas, entre sí, bueno, depende de cuál, de ya fijar un precio elevado, y yo me preocupo. Y bueno, esto es lo que comentaba, ¿no? Pues centrales amortizadas con grandes beneficios, y luego centrales que tienen que asumir una serie de riesgos, como pues, ahora pasa las renovables también. Y esto es muy clarificador de todo lo que es el sector eléctrico en España. Estas son UNESA, que son las 5 grandes de España, incluso podríamos coger las 4 porque E.ON tiene un poquito aquí, y podemos ver que están presentes en todos los sectores de una manera muy importante, menos en la generación, digamos, eólica, y por supuesto la de régimen especial. Entonces ellos tienen la sartén por el mango en el resto de sectores, menos en este. Todo esto lo voy diciendo para ver si vamos cogiendo un poco, porque hay ciertas tensiones o ciertas cosas que aparecen en los medios de comunicación criticando unas cosas y no otras. Entonces, si nos vemos, y cuando vemos las curvas de producción de energía eléctrica, cuando 3 empresas, y sobre todo 2, tienen tanta parte de mercado, ellas realmente pueden gestionar bastante bien lo que vale la electricidad, y como ya veremos, pues esto sucede, ¿no? Bueno, iremos poco a poco, y sin embargo el hecho de que se metan renovables, ellos no manejan este sector, y encima hace que la curva de demanda se desplace hacia la derecha, de producción hacia la derecha, y el precio baje, o sea que tampoco les hace mucha gracia. Bueno, entonces cuando analizas el precio del libre mercado, podrías decir que si es que las renovables o el régimen especial ha crecido mucho, como se muestra en esta gráfica. Bueno, pues ha crecido, yo creo que afortunadamente, pero cuando uno lee, o sea, ve lo que ha crecido la potencia instalada de lo que es las de gas, que es en rojo, azul es eólica, en verde son el resto del régimen especial, y el amarillo el carbón, pues se queda como estaba, pues uno ve que también han crecido muchísimo las de ciclo de gas combinado encima, no solo en tendencia, que también es muy creciente, es la más creciente de todas, sino en potencia instalada. Luego aquí de repente tenemos que ha habido un boom también de ciclo de gas. Esto nos lleva a que la potencia instalada el 31 de diciembre de 2013, según Red Eléctrica, pues tenemos aquí un cacho gigantesco de ciclo de combinado y de carbón, que luego hemos visto que no participan mucho en el precio del día a día, sí que fijan ellos el precio, pero luego ahí solo se pueden meter un poquito. Luego tenemos una especie de una sobreinstalación de este tipo de centrales. Estamos. Y otra problemática que tenemos es que hay una cantidad enorme de potencia instalada en nuestro país. Hubo una gran potencia instalada de renovables,
pero al mismo tiempo coexistía con un aumento gigantesco también de la cantidad de centrales de ciclo combinado de gas que se instalaban, de tal manera que esta gráfica, también es de Red Eléctrica Española, solo la he conseguido hasta 2011 y no más allá, pero aquí nos mide en la hora del máximo consumo de todo el año en España, cuánta, digamos, potencia instalada había para abastecer de energía en ese mismo instante. Entonces es un índice de seguridad que lo cifra en 1,1 y vemos que en el 2011 estaba en 1,6, es decir, había un 60% más de centrales dispuestas a verter energía eléctrica en el momento de máximo consumo. Luego estamos ante una potencia instalada gigantesca, que esto genera sus tensiones, evidentemente. Luego, claro, aquí vemos que en el momento en que estos, digamos, picos de instalación de renovables y de gas, vemos que también se produce una bajada esto es las horas de funcionamiento de los ciclos de gas. Entonces vemos que de 2008 no ha parado de bajar. Entonces, digamos, son centrales que han hecho una inversión para una previsión de demanda creciente, ha llegado la crisis, eso se ha estancado y encima hay algo que molesta, que son unas renovables que entran fácil porque su coste, digamos, en el mercado diario es a cero, luego siempre van a estar ellas delante y de repente, pues claro, sus perspectivas con respecto a la inversión pues no paran de disminuir. Y aquí vemos esto, ¿no? Esto es la cobertura de demanda en 2013 y donde vemos que este trozo rosita, que era el ciclo de gas, aquí se hace minúsculo, mientras los demás crecen. Entonces, pues aquí vemos una fuente de conflicto bastante interesante. Entonces, sobre la potencia instalada, ¿qué es lo que pasó? Pues que en 2011 hubo un incremento de los pagos por capacidad, que es esto que se paga a centrales por estar ahí por si acaso, que son las de gas y también de carbón. ¿Qué pasó? Que en ese instante, en ese periodo, también se empezó a premiar el carbón autóctono y a dar una especie de trato de favor a las centrales de carbón. Entonces las de gas se metieron ahí a decir, oye chicos, esto no es competencia desleal o lo que sea, y entonces empezaron a meter pleitos. Y al final lo que pasó, aumentaron estos pagos por capacidad, las centrales, las productoras quitaron estos pleitos. También Iberdrola consiguió colar estos pagos por capacidad de las hidroeléctricas y luego, pues aquí pongo, también esto es un poco de texto, lo siento, pero bueno, lo leo rápido, pero es un extracto de la opinión de la Comisión Nacional de la Energía, que no deja de ser el ente que asesora técnicamente y de una manera independiente al Estado sobre política energética. O sea que esto no es ningún conspiranoico ni nada de eso. Entonces, él dice que esta propuesta que trata de evitar cierre de determinadas centrales con un carácter transitorio y que choca de frente con lo que sería la idea del medio y largo plazo, planificación. Entonces, desde un punto de vista de la seguridad de suministro y en el contexto actual de sobrecapacidad, que ya hemos visto que hay muchísima capacidad de producir energía eléctrica, no parece apremiante ni necesaria la aprobación de esta propuesta. Bueno, hay que ver eso. Ahora ya pasamos a la componente regulada, que aquí está parte de un meollo muy interesante. Aquí hay muchísimos conceptos que vienen muchas veces arrastrados del proceso de liberalización del sector. Sí que vemos que el más importante es la prima al régimen especial, luego la parte de comercialización y distribución es el dinero que se da a las distribuidoras por tener eso en buen funcionamiento, y a la parte, digamos, por vender la tarifa de último recurso. El transporte es la parte de alta tensión, que hay que pagar ese mantenimiento. También hay que decir que las previsiones de instalación de transporte estaban también previstas para demanda creciente y a lo mejor pues tenemos aquí un poquitín más de coste de lo que se debería para un escenario de estancación de la demanda desde 2008, más o menos. Pero bueno, no es tanto. Las nacionalidades del déficit, pues todo el déficit que se ha ido generando a lo largo de todo este tiempo, pues año a año hay que irlo pagando. La parte extrapeninsular, esto es decir, todo el mundo sabe que tenemos islas y Ceuta y Melilla, entonces el sector allí, al ser más chiquitín y más difícil de gestionar, pues nos cuesta un poco más. Entonces, pues eso hay que compensarlo. Por otro lado, también se está intentando conectar Baleares con Valencia para que el sistema sea lo mismo y así quitar nuestros costes. La verdad es que no sé si se ha acabado ya, todavía se está haciendo o qué es de esto. Esto no lo he mirado. Y luego los costes estos costes ya los veremos, que bueno, son uno de mis preferidos. Bueno, pasamos a los costes de transporte. Esto es ya lo que... Bueno, son los costes de transición a la competencia. Eso no lo he dicho, es que no me acordaba. Como luego está escrito. Bueno, vamos a ver. El transporte, Red Eléctrica de España, pues esto ya lo he comentado, no tiene más.
Lo que nos cuesta toda esta gestión, o sea, al operador del mercado, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de España, un 0,4 de la parte regulada, no lo he dicho, la parte regulada y de mercado más o menos es mitad cada una. O sea, 50% la de mercado y 50% lo otro. No sé que lo hayan cambiado, que bueno, si no ha sido así en general. Bueno, pues el precio, esto es la compensación extrapeninsular que os he comentado, que es un 5%. Distribución y comercialización, pues ya lo he dicho, pues el problema es que hasta hace muy poco está bonificado los dos conceptos, entonces tampoco se podía saber qué parte se lleva a la comercializadora y qué parte era solo por la distribución. Creo que ahora lo han separado, pero no me ha dado tiempo a analizar, lo he mezclado todo junto y bueno, como estaba igual antes tampoco se va a poder comparar con antes. Ahora vamos con los costes asociados a la energía nuclear. Pues un poquito hay que tener en cuenta que muchos de estos costes ya no son vigentes hoy en día. Por ejemplo, los costes de transición a la competencia se dejaron de dar, ya no recuerdo el año, pero en torno a 2004, 2005, 2006, no sé. O sea, son costes que todavía representan el 5% de todo lo que se ha gastado acumuladamente, como lo he dicho, es verdad, desde el 98 hasta ahora, son estos costes que he mostrado. Entonces, todavía siguen teniendo un peso de un 5% cuando es algo que hemos dejado de pagar hace tiempo. Es decir, en sus tiempos de vigencia, pues era algo importante y ya cuando veamos lo que es, pues, en fin. Entonces, la moratoria nuclear que se hace son incluso para centrales que estaban previstos realizarse. Había centrales que estaba todavía, no se había hecho creo que el suelo o algo así, otras que estaban a puntito de echar a funcionar, pero no olvidemos el marco que había de rescate, o sea que es bastante turbio. Bueno, pues los motivos se los he explicado, o sea que tampoco, simplemente decir que el fin de la moratoria fue en el 97 y bueno, pues como es tan barata la energía nuclear, pues no para de haber, vamos, que nadie quiere construir centrales nucleares en España ahora mismo, pues bueno, es un coste muy elevado, es una gran inversión y parece ser que no es tan rentable. Luego había un pequeño porcentaje que simplemente no es muy de peso, pero simplemente lo quiero explicar, realmente el 3% no es nada, pero digamos que hasta 2005 PGRR es el Plan General de los Residuos Radiactivos, es decir, pues todo lo que se genera, eso hay que guardarlo en un sitio y de alguna manera hay que saberlo gestionar y luego desmantelar las centrales, pues hasta 2005 esto lo pagaba el Estado, a partir de 2005 solo los residuos generados antes de marzo de este año y luego los costes de desmantelamiento solo a los que se desmantelaron hasta el 1 de enero de 2010, que son 2 centrales. Bueno, pues en este periodo pues fueron 1.000 millones de euros más o menos, que es una pequeñita subvención, que sí que es verdad que es pequeña, de 0,14 céntimos de euro. Pero claro, aquí hay un tema y es que solo están los costes tenidos en cuenta hasta 2070 de los residuos, pero nos faltan unos cuantos miles de años que no sabemos muy bien cuánto nos va a costar. Luego el stock de uranio, pues simplemente había que tener un stock de uranio, bueno, ya se ha dejado de hacer y la verdad es que el coste era minúsculo, de hecho ya el acumulado no tiene ningún tipo de peso. Y luego hay otra parte que yo creo que es de las más interesantes, es el seguro de responsabilidad civil que tienen estas centrales. Si una central, pues por desgracia le pasa un accidente interesante, pues eso hay que pagarlo. Entonces, si no se cumple con la normativa, es decir, si la empresa que ha tenido el accidente no cumple con la normativa, si lo cumple, ya me gustaría saber a mí quién paga eso, pero bueno, eso no lo he encontrado. Si no cumple con la normativa, el accidente lo tiene que pagar la empresa nuclear hasta los 700 millones de euros como mínimo. Sí que es verdad que puede haber regulaciones que aumenten esta cifra. Entre 700 millones de euros y 1.200 es el Estado que es propietario de esa, bueno, que alberga esa central nuclear. Entre 1.200 y 1.500 millones de euros tendría que pagarlo, o sea, si se llega a esos costes, tendría que pagar los firmantes de estos convenios de París y Bruselas, que están dentro del marco europeo, y que, bueno, pues aquí explico que es 35% en función del Producto Nacional Bruto y lo otro en función de la potencia instalada de cada país. Claro, sí que es verdad que aquí en el 2012 sí que intentó el gobierno subir de 700 este mínimo a 1.200, pero luego lo he perdido la pista y no he visto, creo que en su día no se llevó a cabo, las aseguradoras decían que no, que eso lo tenía que hacer el Estado. Bueno, en fin, ahí sí que es verdad que me falta qué ha pasado desde hasta ahora, ¿no? Que a lo mejor, bueno, no sé si alguno lo sabrá. Claro, si tuviésemos en cuenta esto, pues según la fuente 2, normalmente cuando pongo, bueno, aquí no lo he puesto, en todo esto está sacado una serie de fuentes que las pongo al final, pues si las queréis contrastar y indagar más en ello, pues hay estudios que dirían que el coste de generación sería un 300% superior. Lo que sí que es verdad es que cualquier tipo de fuente de energía eléctrica que no es nuclear paga sus costes, digamos, su seguro de responsabilidad civil, por ejemplo, de alguna manera, íntegramente. Entonces, esto es, digamos, un trato de favor hacia un sector. Decir que Fukushima son 100.000 millones de euros en 2012, creo que lo he leído hace poco, lo que estimaban como costes, y bueno, la barbaridad de Chernobyl pues son 180.000 millones. O sea que estos son accidentes, bueno,
Bueno, luego los costes asociados a la industria del carbón pues son solo un 1,2, ayudas al carbón nacional, stock del carbón y luego una central experimental que se decidió para apoyarla, darle una pequeña ayudita. El plan de ahorro de eficiencia, que tampoco sé muy bien lo que es, pero bueno. Y luego los costes de transición a la competencia, pues de lo que estamos hablando durante el marco legal estable, se reconocieron 56.700 millones de euros, que eran los gastos de inversión que tenían que recuperar las eléctricas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega la liberalización, pues las eléctricas dicen, bueno, y todos estos 24.000, o sea, casi la mitad son para las nucleares. O sea, que realmente aquí es donde vemos la parte esta de rescate y demás. Pues de todo, claro, cuando llega la liberalización del sector, estos costes todavía no se habían amortizado, y entonces las eléctricas dicen, oye, ¿qué pasa si ahora no voy a vender tanta energía eléctrica como lo que estaba prometido dentro de un marco legal estable? Y entonces, a ver si yo no voy a vender tanto como para sufragar mis costes reconocidos legalmente, y por tanto, pues me tendríais vamos, ¿qué pasa aquí? Entonces, se dice, bueno, no pasa nada, vamos a fijar un precio de referencia. Si la energía eléctrica está por debajo, nosotros os pagamos la diferencia. Si vale más, vosotros me pagáis a mi Estado esta diferencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esto está previsto de aquí a 2015, pero ha subido la luz un poquito, entonces se ha tenido que paralizar en 2006 porque ya se estima que se habían pagado 12.000 millones de euros, cuando lo máximo que más o menos se había establecido como límite está en torno a los 8.400. Es decir, que esta gente nos debe dinero. No sé si en el último año lo han pagado o no, pero bueno, esto por lo menos yo lo que he visto no lo he encontrado. En todo caso, pues eso. Entonces, aquí pongo la parte del informe porque es que yo me reía bastante. El informe de la Comisión Nacional de la Energía sobre esto, en el momento en el que se origina, pues dice que debido a lo habitual del procedimiento que se ha seguido, se presenta sin memoria. Se acompaña solo de una denominada justificación que no es tal, que esta propuesta de ley se presenta sin memoria. Y se acompaña solo de una denominada justificación que no es tal, pues lo único que se hace es describir la operación, sin ofrecer ninguna sola justificación. En dicha justificación se dice qué se hace, pero no se dice ni por qué se hace ni qué efectos tiene. Esto es la Comisión Nacional de Energía lo que lo dice. En cuanto al por qué se hace, no tenemos nada que decir, pues lo desconocemos. En cuanto a los efectos que se van a producir tal modificación legal, bueno, pues hemos querido cumplirlo con este documento en el que se intenta hacer lo que se debe hacer en todo proyecto de ley, que es examinar cuáles son los efectos de la misma. ¿Beneficiados? Pues las 5 grandes. Perjudicados, pues el pequeño consumidor y las pymes y demás, pues que tiene que pagar un sobrecoste del 4,5% anual durante 15 años, que no fueron 15 años por lo menos porque ya lo pagamos bien antes del tiempo. Los beneficiarios fueron, estos costes reconocidos, el porcentaje de estos costes reconocidos que cada uno tenía, pues es en esta proporción, más de la mitad de Endesa, Iberdrola un cuarto, y Ingenieros Hidrocantábrico el resto. Siguiente. Ahora vamos con los costes de adquisición en régimen especial. Aquí he juntado un poco todo lo que se paga a las de régimen especial, las que están a renovables y no solo renovables. Pues aquí describo esto. Las de régimen especial, voy a decir lo mismo, que son las que son menores de 50 megavatios, que tienen energía primaria renovable o residuos, o que tienen una alta eficiencia y un gran ahorro como puede ser la cogeneración. ¿Esto por qué se da? Pues porque supuestamente, supuestamente este tipo de centrales tienen beneficios sociales, ambientales y económicos que, tanto directos como indirectos, que tú si lo vendes simplemente con el único parámetro del coste en una subasta eléctrica, pues no están recogidos lo que te ahorras por tener tecnología propia, por ahorrarte combustible, es decir, por ciertas cosas. Entonces, digamos que se intenta primar de esta manera para justificar y hacer un poco la balanza. Claro, esto antes estaba dentro de la partida de costes reconocidos, y entonces el hecho de que ahora está como prima o aparte da como una perspectiva, digamos, irreal de que es algo injusto, de por qué se premia esto y no a los demás. Había dos maneras, todo esto yo creo que por aquí está Alfonso, no sé si le he visto, hola, está aquí con nosotros, entre otros, el director de Cenisolar, y mañana pues formará parte de la mesa redonda y podrá explicar muy bien todo esto y también lo que se ha convertido en un sector como el suyo que los luchan por sobrevivir, al fin y al cabo. Entonces aquí pongo, esto está recogido de datos de Red Eléctrica Española. Entonces aquí he puesto las primas o más o menos el precio medio de retribución, que no es lo mismo, total por energía. Entonces sí, vemos que realmente la solar tiene estado más primada. Luego analizaremos temas en detenimiento, y aquí lo que he añadido es
el total de, o sea, el precio por kilovatio hora producido de las renovables agrupado, es decir, aquí lo que he hecho es el coste que tiene, el coste al que se le paga a medio cada kilovatio producido por una empresa, multiplicado, vamos, por un tipo de energía renovable, multiplicado por lo que ha producido. Entonces esto agregado, pues, y dividido por lo que se ha producido, bueno, una media ponderada, vamos, digo una, sí, eso. Pues nos da, digamos, el coste total por kilovatio hora renovable, todo junto, respecto al precio de mercado de la subasta. Entonces vemos que más o menos es un poquito, pues como el doble. Sí que es verdad que el precio de la subasta, es que aquí no tenía datos, no estaban en el OMIE, estarán seguro en otro informe, en otro, pero bueno, es que es un verdadero Cristo buscar entre tanta organización y tal, y bueno, pues, pero vamos, más o menos por ahí anda la cosa. Esto es lo que se comentaba antes, que la existencia de renovables desplaza la oferta hacia la derecha y reduce el precio de la energía. Entonces hay estudios que han intentado cuantificar esto, para decir, bueno, se está primando, nos estamos gastando dinero extra, pero es que a nosotros nos cuesta la electricidad menos por estar ellas ahí. Entonces, en estos estudios, uno de Deloitte, sobre esta parte, que también está en uno de los informes que referencio, pues cifra en torno a, bueno, pues vamos a hablar de 2.000 y 5.000 millones de euros lo que se ahorra anualmente por desplazar esa oferta porque el precio de la electricidad sea más barato, que como veremos más adelante es más o menos del orden del déficit y del orden de lo que uno se gasta en primar este tipo de actividades. Otro estudio, o creo que es el mismo, sí, es el mismo, también analiza lo que nosotros nos ahorramos por generar sin emisiones de CO2 y lo que nos ahorramos, porque estas se pagan, lo que nos ahorramos por el importe de combustible, combustible de origen no renovable, frente al déficit. Entonces, si tienes en cuenta esto, según estos estudios, que podéis leer y contrastar, y si os interesa, vamos, si os lo creéis bien, y si no, no, pues ahí paso está todo. Pues según esto, hasta 2008 estábamos en ganancias por primar a las renovables. A partir de 2008, que es cuando se produce esta explosión que luego ya explicaré, pues entraríamos en pérdidas, pero claro, todos estos efectos acumulados nos llegan a ver que, según otro estudio, que van más allá y dicen, bueno, pues teniendo todo esto en cuenta, lo que vamos a hacer es, para 2010, vamos a poner aquí cuánta energía renovable pues, se podría producir frente a la prima que podríamos dar teniendo en cuenta todos estos beneficios. Es decir, que si producimos, por ejemplo aquí, 5.000 megavatios hora de energía renovable en el año 2010, podríamos haber dado una prima a las renovables de 75,3 céntimos en kilovatio hora, la máxima prima que se ha dado a la solar, que era la que más, creo que estaba en torno a 40 y tantos. O sea que, bueno, pues esto es para que se sepa que también hay estudios que no solo denuncian el que, como a lo mejor otro sector denuncian que las renovables no salen muy caras, sino que hay otros estudios por otro lado que intentan pues también demostrar lo contrario, y entonces haya cada uno que los analice y que intente sacar sus propias conclusiones. Como normalmente se habla mucho del otro y no de esto, pues aquí muestro lo otro, y para lo demás pues están los periódicos que ya se encargan de dar una visión. Entonces, aquí sí que es verdad que hay un problema. Se tiene una idea buena, como me decía Alfonso el otro día, y es que bueno, pues vamos a intentar generar potencia instalada renovable, vamos a intentar que nuestro parque, nuestro mix eléctrico empiece a tener cada vez más energía renovable, pero se hace no muy bien, por desgracia. Entonces, sobre una idea mala, una mala política energética, pues nos lleva a una especie de burbuja. Entonces, digamos que se hace un Real Decreto en 2007 por el cual se van a primar en función de la potencia instalada estas tecnologías. ¿Qué es lo que pasa? Pues que pues un boom de la leche. Entonces, en el año 2008 se habían instalado en España 3,2 gigavatios de los 0,4 que se habían previsto para 2010. O sea, en un año habíamos hecho una barbaridad. Claro, aquí se apunta la gente que realmente cree en esto y quiere hacer algo bueno, pero también mucho jeta. Y pues es lo que pasa también en este país normalmente. Y luego, ¿qué es lo que pasó? Pues se corrige esto con una ley que debiera de haber sido por lo menos la originaria, que es decir, bueno, vamos a bajar un poquito la prima y vamos a limitar la potencia instalada cada año, para que no se cree este tipo de burbuja. Porque ¿qué es lo que ha pasado al generar esta burbuja en 2007? Pues que había un potencial de instalación de 3 gigavatios anuales aproximadamente. Es decir, que había gente que se dedicaba anualmente a instalar esto. ¿Qué es lo que pasa cuando se pone el freno? Pues que, bueno, pues toda esta gente, evidentemente muchos de ellos, pues a la calle, se crea crisis, sí que van resistiendo a aquellas que a lo mejor hacían mejores cosas. Bueno, esto lo explicará yo creo que mejor mañana y cómo lo está viviendo. Total, que esta especie de mala política energética, pues un mal, digamos, efecto, más bandazos administrativos de
sobre todo últimamente, pues ha creado una crisis en el sector bastante importante y la verdad es que es bastante dramático como algo, ¿no? Que yo me acuerdo que sí que veías en artículos científicos que éramos punteros y se nos referenciaban a nivel mundial, pues por lo que producíamos, lo que investigábamos, pues a partir de 2011 pues desaparecimos completamente, ¿no? Y es una pena porque este tipo de tecnologías dan bastante trabajo y, bueno, pues todo el mundo sabe las bondades de estas cosas. Bueno, esta gráfica pues la he puesto sin más, pues porque como me costó mucho hacer la tabla, muchas horas, pues la quería poner ahí. Y es un poco ese, digamos, los costes de la componente de la parte regulada a lo largo del año, que es lo que yo he cogido para sumarlos todos y hacer estos porcentajes que os he mostrado antes. Y esto es una parte, una cosa que viene en el informe de la segunda referencia 2, que es un informe de Soma Energía, en lo que ellos hacen un trabajo muy interesante y ponen en rojo el déficit generado cada año. En verde, la energía, las primas, o sea, lo que se ha pagado de una forma u otra a las renovables, y en los otros colorines, pues son, digamos, todas las ayudas, o aunque no se llamen así, que se han ido dando en otros conceptos que, por supuesto, por supuesto, no revierten ni en las renovables, ni en el pequeño, digamos, productor de energía fotovoltaica, ni nada de eso. Revierten en las que ya todos sabemos. Entonces sí que vemos que se habla mucho de lo verde, pero se habla muy poco de los colorines en general, ¿no? Y realmente pues superan en todos los años. Bueno, pues está. Ahora vamos a hablar de la tarifa de último recurso, que es la manera en la que nosotros hemos pagado en general la luz, porque tú, a no ser que fueras a decir a una comercializadora, oye, que quiero ir contigo, pues directamente el Estado pues te metió esta tarifa desde 2009, pues porque no, si no ibas a quedarte sin electricidad. Y entonces es lo que se llama tarifa de último recurso, que ahora lo han cambiado el nombre, aunque sigue la TUR de otra manera, pero nosotros, los que tenían esto generalmente ahora tienen el PVPC, que es el precio voluntario del pequeño consumidor, y bueno, pues que más o menos es lo mismo, y que esto también lo han tocado el viernes, que me han cambiado la normativa a última hora para facilitarme la tarea. Y entonces, digo, esto es lo que os comento. Tras un periodo entre 97 y 2009 en el que se liberaliza el sector, las antiguas distribuidoras, su parte comercial, que ya hemos dicho que se divide, pues una de sus partes comerciales pasa a ser comerciadora de último recurso y te puede vender esta tarifa. La TUR es una especie de precio fijado, bueno, esto no es exactamente, bueno, ahora lo explico y lo entenderéis mejor. Entonces, ¿cómo se hace para fijar un precio en un mercado liberalizado que varía cada hora? Pues esto se hace a través de un sistema que es la subasta CESUR, que es la que se ha encargado el viernes y que lo menciona como un platillo, pero lleva años y solo se le ha encargado de lo que ha pasado hasta el 1 de enero. El resto nos lo hemos comido con patatas. Entonces, ¿cómo se genera este precio? Pues, bueno, aquí un pequeño esquema, que es el de antes, solo que aquí añado la subasta CESUR. Mejor lo quito para no... Entonces, digamos que el precio de la electricidad puede ir variando. Entonces, nosotros vamos a fijar un precio constante para el periodo durante el cual esta subasta CESUR es vigente, que suele ser cada trimestre. Entonces, durante este periodo de tiempo, pues claro, si yo fijo el precio aquí y la cosa me fluctúa por arriba, de repente tengo pérdidas. Pero si yo lo fijo aquí y va por debajo, pues toda esta diferencia del precio de mercado real y el precio que yo he fijado son ganancias. Entonces, esto supuestamente es es un riesgo financiero, y entonces aquí, pum, dejamos meter al sector financiero dentro. Entonces, en estas subastas, la gente que, digamos, estos agentes fijan unos precios y para hacerse cargo con la diferencia entre el precio fijado que ellos ofertan y el coste real de la energía eléctrica, entonces el que fije el precio más bajo supuestamente es el que gana, y entonces esta persona que ha ganado tiene que asumir si las pérdidas o las pérdidas o las ganancias. Entonces ahí está, digamos, el intríngulis de cuánto me ajusto. Pero bueno, esta es la teoría. Aquí, bueno, lo vuelvo a presentar. Pues lo que antes era el pequeño consumidor con un contrato libre, pues sigue siendo el pequeño consumidor, no sé por qué he puesto TUR, pero bueno, a través de una tarifa de último recurso, con una comercializadora de último recurso, que son las de siempre también, por lo menos en su origen, pues estos pagan el precio CESUR, que es el que se ha fijado en las subastas, que es un precio que se ha fijado por entidades financieras en esta subasta, que ellos se quedan con la diferencia, y estos son los que pagan a los generadores ese precio de mercado, y luego la parte regulada por su lado. Bueno, ¿implicaciones de esto? Bueno, pues a ver,
seguramente vosotros habéis oído en diciembre de este año como un gran revuelo que hubo porque nos iban a subir la luz un 11 y pico por cien o algo así, porque se habían vuelto locos las eléctricas y tal, ¿no? Pues bueno, esto no es más que lo que había venido pasando durante todos los años que ha estado vigente esto. Y se ve así, en esta gráfica sacada de LOMIE, además que es muy fácil ver esto, aquí en rojo y en azul es el precio medio aritmético de la electricidad tanto en España como en Portugal. Azul España, rojo Portugal. A veces se dividen pues, por otros temas que si queréis me lo preguntéis después y lo explico, es muy sencillo. Entonces, vemos aquí que más o menos en que fluctúa, no sé si lo veréis, la verdad, sí. Estamos entre unos 30 y 50 euros el megavatio hora producido. Esto es el mes de noviembre. Entonces nos vamos acercando a la subasta CESUR y ¡pum! ¿Qué es lo que pasa? Pues que de repente pasamos a entre 70 y 90 euros el megavatio hora producido. Luego, bueno, sí que es verdad que aquí hay una parte de estacionalidad, es decir, que el 24 de diciembre pues todo el mundo está comiendo pavo o lo que sea, y entonces pues por lo que se ve pues se consume poca energía eléctrica, y entonces pues cojo y pongo enero, que es lo que pasa, y después de Reyes y todo esto, pues aunque fluctúa bastante, pues sí que podemos ver que volvemos a estar entre 30 y 50 euros el megavatio hora producido. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Pues porque la referencia que se utiliza para la subasta son los días anteriores, solo los días anteriores al día de la subasta. Entonces, como vivimos en un sistema eléctrico en el que hay muchísima competitividad, pues no sé por qué resulta que el precio se levanta unos días antes pues en un porcentaje considerable. Pues aquí viendo la gráfica que os monté anteriormente de quiénes producían, quiénes eran propietarios de las centrales en este país, pues vemos que claramente estamos, digamos, ante la situación de que estas empresas pues, son capaces de subir voluntariamente el precio y jugar con él, de tal manera que haciendo esto el precio de referencia de la subasta aumenta y por tanto el precio fijado va a ser superior a lo que debería ser si tenemos en cuenta el precio normal. Entonces, ¿esto pasó en diciembre? Pues no, por ejemplo sacamos 2011 y aquí tenemos el precio medio diario días antes. Entonces, cuando de repente empieza a ser vigente la referencia de este precio para la subasta, se dispara, y aquí en el cero, que es el día de la subasta, pues después baja. Y esto se ha ido produciendo sistemáticamente a lo largo de todos estos años, salvo bueno, unas excepciones que también os muestro, y esto es el acumulado, es decir, esto es cada trimestre en el que se hace, una subasta CESUR. En morado es cuando digamos que la diferencia es de costes a favor y cuando está por debajo en contra, de tal manera que la tarifa se ha venido incrementando entre 2007 y 2011, no he encontrado datos posteriores, o bueno, se los podrían encontrar, pero madre mía. Entonces se ha aumentado pues, como un 12% la tarifa eléctrica de lo que debería haber sido. O sea, tenemos aquí una especie de ineficiencia que hay un 12% que se lo quedan determinadas empresas porque encima el precio viene falseado los días anteriores. Pero esto tú te vas a LOMIE y es que incluso puedes poner, quiero comparar el precio del producto subastado comparado con el precio del mercado diario. Entonces, esto es 2013, 2012, bueno, y la línea roja es la diferencia. Entonces, vas pasando y vas viendo que en general, pues, este precio es bastante más elevado. Bueno, pues esto yo creo que es un poquito... Bueno, y esto es lo que finalmente se han cargado. No sé muy bien por qué, pero lo han hecho ahora, que ya era hora, que simplemente decir, bueno, pues vamos a hacer la media de todo el año. Creo que es más o menos, no me da tiempo a leerlo mucho porque con preparar todo este fregado, pues ya he tenido suficiente. Pero más o menos luego en la hora de preguntas, pues a lo mejor podemos hablar más de ello, incluso hay gente que tendrá más idea y lo podrá comentar mejor. Otras partidas a mencionar ya brevemente, pues el alquiler de contadores. Hay un señor que ha hecho una labor bastante impresionante, que se ha dedicado durante años en esta web a almacenar una cantidad de datos gigantescos y entre otras cosas, muchas de las cosas que hemos hablado aquí también las analiza, alguna cosa la he sacado de él y además está muy bien documentado y en los informes que he sacado los saqué de él porque te lo referenciaba directamente y una de sus mayores luchas que ha tenido, entre otras cosas, es el cobro por un servicio inexistente que es el contador. O sea, entonces, supuestamente el contador, todos nosotros pagamos cada mes el alquiler del contador y muy poquita gente lo tiene en propiedad. Hay que decir que desde que esto es así, yo no sé la fecha, pero total que se han ingresado unos 7.500 millones de euros hasta ahora, hasta 2007, que es cuando nacía este señor, y en no sé si en este año, antes o después, por ahí, se fija esa cantidad porque eso iba creciendo, estaba asociado al precio de la electricidad, por tanto, cuanto más cara la electricidad, más pagábamos el contador. Es como si asocias el precio de tu coche a lo que va subiendo el precio de la gasolina.
Entonces, a partir de ahí pues se le estima más de 600.000 euros al día, lo que nos cuesta a todos los españoles pagar este alquiler del contador. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no está regulado, o por lo menos hasta hace nada, en 2012 o así, no está regulado qué es lo que tiene que hacer una empresa para garantizar que el contador está en buen estado y qué seguimiento tiene que hacer anual, bianual, cada 3 años. Por lo tanto, si no hay normativa al respecto, pues evidentemente no se hace. De hecho, sí que cuando vas leyendo a este señor te das cuenta de que hay empresas que ni siquiera saben cuántos años tienen sus contadores, pero del orden del 25% de sus contadores no tienen ni idea de si tienen 40, que los hay de 40 años o más años. Claro, tampoco saben si cuentan bien o no, porque se puede dar el caso de que cuenten a favor o menos por el consumo que tenemos. O sea, aparte de que pagamos un servicio que no se recibe, luego está la otra parte, que no se sabe muy bien cómo de calibrados están. Ahora ya están viniendo los electrónicos estos o lo que sea, pero bueno, esto ha estado ahí, es un dinero que se han estado ingresando y ahí ha estado. Luego, por otro lado, los impuestos, pues bueno, se pagan un 5,11% sobre todo, o sea, sobre las dos partes, no sé, me corrijan si me equivoco. En esta misma web ellos dicen, esto no lo acabo de entender, pues que es un impuesto que está relacionado con el carbón y que es un impuesto sobre la construcción o algo así, que no se debería de dar a las dos partidas, tendría que ser una de las dos. Pero en todo caso se pone este 5% y sobre él un 21%. Si estamos hablando de un bien que supuestamente es básico, o por lo menos así lo contemplaba en el marco legal estable, ahora no sé muy bien cómo se contempla, tiene una carga impositiva bastante importante, que bueno, eso es a valorar. O sea, los impuestos bien usados, pues también, pero bueno. Bueno, ya en la actualidad, ya aquí ya puedo decir que ha acabado, pues tenemos una ley 26 de diciembre, pues la 24/2013, que bueno, pues digamos que solo por cómo está, claro, porque tenemos una ley del 97 la que se han ido acoplando pues BOEs y demás, y sí que es verdad que yo la estoy leyendo y es un poco complicado, ¿no? Esta ley todo lo estructura muy bien, cambia una serie de cosas, pero sí que es verdad que todavía falta normativa por sacar, o no sé si las han ido sacando y no me he enterado, que también puede ser factible, pero estamos todavía a la espera de muchas cosas. Sí que, bueno, pues lo de que quita la tarifa de último recurso y la pasa a llamar PVPC, luego hay otra parte para el control del déficit, que no se puede ir de lo programado más de un 2% y si no hay que subir o bajar la electricidad, como es el 5% del acumulado. O sea, hay una serie de factores ahí que yo es que casi que si queréis comentar esto, pues la gente que sabe mucho, pues seguro que lo dice mejor que yo, bueno, en general toda la charla, pero bueno, como hemos decidido que mi molado aquí os lo comentaba, pues lo he hecho yo. Y creo que ya está, hasta aquí. Entonces, bueno, simplemente agradecer vosotros por vuestra presencia para empezar, porque encima he hablado bastante deprisa por miedo a que esto fuese muy largo y al final me queda incluso más corto de lo que pensaba. Si queréis preguntar cualquier cosa de las transparencias, pues me lo decís, vuelvo atrás y intento explicar lo mejor que pueda. Ahora vamos a abrir un turnillo de preguntas, que más que preguntas también me gustaría que fuese un debate, y yo ya sé que la sala, porque parece que aquí os estoy trasladando la verdad a todos vosotros al estar tan alto y visible, y no es una disposición muy apta para el debate, pero sí que es verdad que sí puede yo qué sé, participar otra gente o tiene cosas que añadir, cosas que me he equivocado, pues por supuesto también lo pueden comentar, porque la idea es que aprendamos todos y yo el primero para que, pues lo que sea. Aún así todo, yo he intentado que todo estuviese documentado, o sea, no me he inventado nada, todo lo he sacado, como mucho las fuentes que he sacado están equivocadas, a lo mejor a la hora de explicar pues se me ha ido algo y yo qué sé. Pero bueno, en principio eso es. También agradecer a Javier Gutiérrez, que sí que me asesoró un poquitín sobre cómo enfocar la charla, y bueno, también deciros que mañana, bueno, os invito sobre todo a venir mañana y pasado. Mañana tenemos la suerte de tener una mesa redonda súper interesante en la que va a estar Alfonso Calderón, que yo creo que es una suerte poderle tener aquí para que nos comente cómo está el sector y su problemática. Vamos a tener a la gente de Grupo Soma Energía Local de Valladolid, que se ha creado hace poco y que es su presentación más o menos oficial, en la que yo también me voy a incluir como miembro, aunque intento, bueno, que también, bueno, pues el tiempo es limitado, pero también me gusta formar parte de ello. Decir que también está coincidido esta creación con que yo por mi cuenta y junto con Santiago y otra gente que me ha echado una mano, estábamos mirando a la posibilidad de crear un grupo de consumo de energía eléctrica. Los que no saben lo que es, en el turno de preguntas, o si no mañana, por eso es tan importante venir. Un grupo de consumo y producción de energía eléctrica renovable
a ver si lo podríamos hacer aquí. Entonces lo estamos estudiando y también os invito en este Joaquín Pasado, si queréis formar parte de todo esto, pues podéis poner en la cruz, y lo que se trata es de irse formando, de ir trabajando juntos. O sea, no hay que ser ni mucho menos ni ingeniero ni nada de eso, ni ser un versado en el tema, pues porque entre todos vamos aprendiendo. Y nada, simplemente pues os quiero dar un aplauso por haberme aguantado todo este tiempo. Así que, pues nada, y aquí tenéis la bibliografía y pues yo ya he acabado por hoy. Bueno, tengo las preguntas. No sé si alguien va a moderar esto o yo solo.